Magda había pasado años puliendo cada puntada de su única camisa blanca, la que guardaba para los momentos en que el hogar necesitaba una fachada de dignidad. Esa noche, sin embargo, su marido, Sek, llegó tambaleándose bajo la sombra de una borrachera que olía a cerveza barata y a promesas rotas, y con una carcajada estridente volcó la caracola de vino tinto sobre la tela, escupiendo una tela. Frase que retumbó como una bofetada. En este saco ya pareces una vieja de la carnicería. La sangre de la vergüenza se mezcló con el rojo del vino, y mientras Magda se escurría en el baño, los ojos de su cuñada, Ana, se encendieron con una codicia que no necesitaba presentación, con una. Mano temblorosa sacó de la bolsa de Magda la llave del viejo portátil donde la mujer, durante años, había archivado recetas y la historia culinaria de su región, guardando cada anotación como un tesoro heredado de sus abuelos. Ana, con la sonrisa de quien ha encontrado una mina de oro, empezó a copiar los archivos, sus dedos deslizando el pendrive como si fuera una pistola cargada, mientras la cocina se llenaba del sonido, de la porcelana que crujía bajo el peso del desprecio familiar. La mesa, testigo mudo de la traición, resonó con los insultos de los parientes que, sin pudor, le dijeron a Jacek que Magda era pesada de aguante y que debía agradecer el simple hecho de que alguien la dejara compartir el pan, como si su existencia fuera una carga que el resto del clan tuviera la obligación de soportar. Cuando Magda regresó al dormitorio, el portátil emitía un leve zumbido, señal de que el corazón digital latía bajo la mirada fría de Ana, que metió el pendrive bajo el sujetador como si fuera un contrabando, lanzándole a Magda una mirada tan afilada como una navaja recién sacada del cajón. El silencio que siguió fue una pared de hielo que cubría cualquier intento de gritar. Sin decir una palabra, Magda se sentó de nuevo en la mesa, observando a Jacek frotarse los dedos grasientos contra el mantel blanco que ella había planchado durante 2 horas, como si cada pliegue fuera un acto de sumisión que él no merecía. En lugar de estallar, ella sirvió otro vaso de vino, dejando que el líquido fluyera hacia la copa de su agresor, sabiendo que ese sería el último banquete que prepararía para él, el sabor amargo de él. Mi vino se mezcló con la certeza de que la venganza se cocinaba en su interior, más dulce que cualquier postre que pudiera haber servido. Mientras la familia se empapaba de su propia hipocresía, Magda mordió el silencio, dejando que la promesa de una revancha silenciosa se asentara en su pecho como una espina que no necesitaba ser. Mostrada, la noche se cerró con la luz tenue de la lámpara y el eco de los pasos de Ana cargando el pendrive como si fuera un trofeo resonó en el corredor sin saber que la verdadera herida no estaba en la tela arruinada ni en el archivo robado, sino en el corazón de quien había creído que el poder de una mujer se mide por la cantidad de platos que puede servir, cuando la verdadera fuerza yace en la capacidad de mirar al verdugo y decidir, con frialdad calculada, que la próxima cena será preparada por ella, pero bajo un menú de justicia implacable que nadie en esa casa podrá digerir. Durante meses, la familia de Andrés trató a Magda como una sombra que solo servía para mantener la ilusión de prosperidad, mientras su cuñada, Carmen, abría un pequeño restaurante con dinero que había sustraído de las recetas secretas que Magda había perfeccionado a lo largo de los años. Cada mañana Andrés obligaba a Magda a trabajar sin paga en el sótano húmedo del local, donde los sacos de patatas apestaban a tierra mojada y a descomposición. El aire era una mezcla densa, humedad y el grito agudo de Carmen, que se pavoneaba con chaquetas de diseñador y fingía ante la prensa local ser la guardiana de la auténtica tradición culinaria. Las recetas que Magda había pulido con paciencia, el caldo que hervía lento hasta que los huesos soltaban su esencia, el adobo de carne que impregnaba la carne con aromas de romero y laurel, fueron desfiguradas por la prisa avariciosa de Carmen, que recortaba ingredientes y los reemplazaba por sustitutos químicos de bajo costo, sirviendo a los comensales platos que más bien recordaban a polvo, de colores que a comida casera. La gota que colmó el vaso llegó una tarde cuando Magda, temblorosa pero decidida, pidió a Andrés un puñado de monedas para comprar un par de botas nuevas, pues sus pies estaban llagados después de comer. 14 horas de pie, limpiando ollas y frotando sartenes que nunca llegaban a su nombre. Andrés, con la furia de quien se siente amenazado, golpeó la mesa con la mano, derramando un eco que resonó en el techo de ladrillos,
y le gritó que su único valor consistía en lavar trastes, que todo lo que ella había logrado se debía al apellido que ella llevaba por obligación matrimonial. Ese golpe no solo rompió la madera, también quebró la ilusión que Magda había mantenido durante tanto tiempo. Comprendió que el techo bajo el que había construido su vida no era más que una celda, que la llave de esa prisión estaba en manos de personas incapaces de preparar ni una sopa honesta. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio tenso, Magda tomó una linterna, empacó sus pocas pertenencias en cajas de cartón y salió a la fría calle, dirigiéndose al pequeño garaje que había alquilado en secreto en las afueras, un refugio diminuto y polvoriento que olía a gasolina y a promesas rotas. Cada paso que daba resonaba como un latido de libertad, aunque el miedo la aprisionaba en un nudo de incertidumbre. Sin embargo, el peso de los años de humillación y la vista de los ojos vacíos de sí, Carmen, que se perdía en la vanidad de sus falsas apariciones, la impulsaron a seguir adelante. Mientras cerraba la puerta del garaje, el eco de la risa burlona de Carmen quedó atrapado en el corredor, y Magda sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su nombre ya no estaba atado a un apellido que la degradaba, sino que resonaba con la fuerza de una mujer que había decidido romper con la cadena de abuso. En la penumbra del garaje, bajo la tenue luz de una bombilla parpadeante, Magda se permitió respirar sin la carga de los platos sucios, mientras la ciudad se extendía más allá, indiferente pero llena de posibilidades. Sabía que el camino sería duro, que tendría que enfrentar la indiferencia de una sociedad que aplaude a los que se aprovechan, pero también comprendía que la única forma de sobrevivir es seguir adelante, sin mirar atrás, con la convicción de que la dignidad, aunque herida, nunca se extingue por completo. En la pequeña alcaldía, la sombra de la reina de los sabores locales se cernía sobre la sala de actos como una promesa de sangre. Clarag, la hermana del alcalde y dueña de un restaurante que se pavoneaba en los folletos municipales, había organizado una degustación que pretendía sellar su ascenso a la inmortalidad gastronómica. Invitó al propio alcalde, a los inspectores del Sanepid y a una docena de periodistas que, con sus cámaras, buscaban la historia de la mujer que, según ella, trabajaba con cada nota como un compositor con su sinfonía. En la cocina, el caos se había convertido en el único ingrediente. María, la esposa del hermano de Clara, había sido obligada a preparar el plato principal, un estofado de carne que debía lucir como la culminación de la tradición y la innovación. Su marido, Julián, con la sonrisa de quien disfruta de un castigo silencioso, le había arrebatado los condimentos y le había dicho que cocinara con lo que quedara después de los invitados. La frase resonó como una sentencia, y María sintió que cada gota de sudor que se le escurría por la frente era una lágrima de humillación. Mientras el fuego rugía bajo las ollas, Clara se pavoneaba frente a la cámara, describiendo cada paso como si fuera una obra de arte. Cada especia, cada textura, es una declaración de poder, murmuraba mientras sus dedos acariciaban la carne sin vida, que había llegado al local en cajas sin etiqueta. María, con el corazón golpeado por la sospecha, descubrió que Clara había intercambiado las etiquetas del suministro. La carne, caducada y proveniente de un matadero clandestino, llevaba ahora la marca de un proveedor oficial. El hedor a descomposición se ocultaba bajo la capa de condimentos que Clara vertía con una precisión casi ritual. En lugar de alzar la voz, María tomó su móvil y grabó el momento en que Clara añadía polvo de potenciador, una sustancia amarillenta que prometía potenciar el sabor, pero que, en realidad, era una mezcla de aditivos prohibidos y restos de carne en descomposición. Cada clic del obturador era una confesión muda, un testimonio que ella guardaría como una daga en el bolsillo. Sabía que esa cena sería la clavija que hundiría el barco de la familia, el último golpe que sellaría la ruina de una reputación construida sobre mentiras. Los platos, una vez preparados, fueron transportados al salón principal bajo la mirada vigilante de los inspectores. María, con los ojos enrojecidos y la piel cubierta de grasa, se quitó el delantal, lo dejó tirado sobre el suelo sucio y se deslizó por la puerta trasera sin mirar atrás.
No necesitaba ver las caras de los comensales. La certeza de que la verdad, como el veneno que había estado sirviendo, acabaría filtrándose en la conciencia colectiva, era suficiente para darle la espalda al espectáculo. Los primeros tenedores se hundieron en la carne, y el silencio se hizo denso. Algunos invitados fruncieron el ceño, otros forzaron una sonrisa mientras la textura se deshacía en sus bocas. El alcalde, con la dignidad de un hombre que había construido su carrera sobre promesas vacías, intentó ocultar el malestar bajo una carcajada forzada. Los inspectores, entrenados para detectar irregularidades, alzaron la vista y por primera vez percibieron el leve olor a podrido que se mezclaba con la grasa del plato. Cuando la cena concluyó, el silencio se rompió en susurros y murmullos. La cámara de Clara seguía grabando, pero la imagen que capturó no era la de una artista triunfante, sino la de una mujer atrapada en una máscara que se desmoronaba. María, desde la sombra del callejón, escuchó los pasos apresurados de los agentes del Sanepid mientras se dirigían al restaurante. El sonido de sus botas resonó como el tambor de una sentencia inevitable. Al día siguiente, los titulares anunciaron la clausura del local y la apertura de una investigación por fraude alimentario. La reina de los sabores locales fue despojada de su corona y la familia, que había vivido bajo la sombra de esa falsa grandeza, se vio obligada a enfrentar la realidad que habían tratado de ocultar bajo capas de especies y mentiras. María, con la grabación guardada en su teléfono, sabía que la justicia había encontrado su camino, pero también comprendía que el costo había sido la dignidad de todos los involucrados. En la quietud de su cocina vacía, el eco de los vasos rotos y las palabras no dichas permanecía como un recordatorio brutal. El poder que se alimenta de la traición nunca puede sostenerse sin mí. Desmoronarse. Andrés regresó al apartamento con el rostro incendiado por la furia. La puerta se cerró tras él como el portazo de una cárcel. La luz del pasillo apenas alcanzaba a dibujar la sombra de la figura que había dejado atrás. La mitad de los comensales de la noche anterior se habían desplomado en el suelo, víctimas de una intoxicación que había obligado a la inspección sanitaria a clausurar el local bajo la vigilancia de la policía. El eco de los pasos de los agentes resonaba en los pasillos vacíos, mientras los armarios se quedaban abiertos, desprovistos de los platos que alguna vez fueron testigos de los brindis de una familia, que pretendía ser respetable. Allí, en la mesa del comedor, estaba Magdalena, con la espalda encorvada por el peso de una única maleta y un fajo de documentos que destilaban la sangre negra de los fraudes financieros que habían alimentado a su familia durante años. Sus ojos, fríos y calculadores, se posaron sobre Andrés, que ya había soltado el primer grito. —¡Me destruyes, Magdalena! Eres una ingrata. Sin mí morirás de hambre bajo cualquier cerco, porque nadie querrá a una vieja como tú. Su voz resonó como un trueno en la habitación, y cada palabra llevaba la amenaza de un castigo que había aprendido a infligir cuando la dignidad del otro se mostraba vulnerable. Andrés, pequeño y temeroso, se había convertido en un gigante solo cuando pisoteaba a los demás. Levantó la maleta de la mesa y la arrojó por la ventana. La madera crujió y la carga cayó sobre el césped, como si el acto fuera una declaración de guerra. Si intentas salir, me aseguraré de que en esta ciudad no encuentres trabajo, ni siquiera barriendo las calles, rugió, con los puños apretados como si el sudor de sus dedos pudiera sellar el destino. De Magdalena, el silencio se instaló como una densa niebla. Magdalena, sin inmutarse, sacó su teléfono móvil y, con la precisión de una cirujana, reprodujo un video que había grabado semanas antes. En la pantalla, Andrés y su cuñada, Claudia, aparecían discutiendo los números de una empresa fantasma, trazando los contornos de un plan de evasión fiscal que involucraba la nueva construcción del restaurante que había sido la excusa para la intoxicación. Cada frase era una daga que se clavaba en la conciencia del hombre, y la pantalla se convirtió en un espejo roto que mostraba la verdadera cara del tirano. El rostro de Andrés cambió en un instante. El fuego de la ira se apagó, reemplazado por una sombra que nunca antes había cruzado sus ojos, el terror a perder el estatus que había construido con sangre ajena, el miedo a la sentencia que lo podría arrastrar a la ruina. No había más gritos,
solo un suspiro ahogado que se perdió entre el crujido de la ventana rota. Magdalena se acercó a la maleta, la recogió del suelo empapado de rocío y la sostuvo como si fuera la llave de su libertad. No había necesidad de palabras. El gesto bastaba para romper los últimos lazos que la ataban a aquel hombre, que cuando no estaba bajo la sombra de su propia violencia, se mostraba tan frágil como un niño perdido. Con la maleta bajo el brazo, Magdalena salió del apartamento, cruzó la puerta principal y se encaminó hacia la estación de tren. El viento de la madrugada golpeó su rostro, arrastrando consigo los últimos restos de una vida vivida bajo el yugo de la manipulación. Cada paso resonaba con la certeza de que, por primera vez en años, podía respirar sin el peso de una amenaza constante. El tren llegó puntual, sus puertas se abrieron como la boca de una bestia que la devoraría o la liberaría. Ella subió, dejó atrás el edificio que había sido su prisión, y mirando por la ventana, vio cómo la ciudad se alejaba, dejando tras de sí el eco de un hombre que, aunque todavía rugía, ya no tenía el control sobre su destino. En ese instante, Magdalena sintió, por primera vez, la verdadera sensación de estar viva. Magda no tomó el tren a París. Alquiló una miserable caseta de horneados en el viejo mercado de la periferia, donde empezó a servir lo que más amaba: comida sencilla, honesta, sin artificios. Los vecinos que antes se enganchaban los platillos de su cuñada, una mujer avariciosa que se hacía llamar Verónica, sintieron el golpe de la traición cuando descubrieron que el verdadero sabor había escapado de sus manos torpes. Cada bocadillo de Magda llevaba la impronta de años de sudor, de noches sin dormir, mientras cuidaba a su hijo enfermo y de promesas rotas que la vida le había impuesto. La gente, cansada de la falsedad de los precios inflados y de los menús que se vendían como arte, pero sabían a humo, empezó a hacer fila bajo la tenue luz de la lámpara de gas. El rumor se extendió como pólvora y el mercado volvió a latir con la energía de los que buscaban sustento real. Verónica, con su marido Jorge, no podían permitir que la sombra de Magda eclipsara su negocio de comida rápida y de cocina de autor, que en realidad era un fraude de bajo nivel. Con una sonrisa hipócrita, la pareja contrató a los matones del barrio, los llamados chicos de la esquina, para que derribaran la caseta y rompieran los cristales que protegían el horno. Llegó anoche en que los golpes resonaron contra la madera, las puertas chirriaron y la violencia se convirtió en una lluvia de vidrios rotos. Pero Magda no era la mujer temblorosa que había sido una vez. Había aprendido a defenderse, no con armas, sino con la red de comerciantes que, gracias a su ayuda durante años, le debían lealtad. Cuando los agresores intentaron arrebatarle los utensilios, los puestos de frutas, carnes y pescados se alzaron, lanzando cajas y gritos que ahuyentaron a los delincuentes. Magda llamó a la policía y, con la frialdad de quien ha visto morir sueños, presentó la denuncia como un caso de acoso y vandalismo, dejando constancia escrita de cada amenaza. El colapso de Verónica llegó cuando los procesos por intoxicación alimentaria se acumularon. Los clientes se enfermaron y la prensa local comenzó a destapar su engaño. Endeudada hasta el cuello, la mujer se arrastró hasta la caseta de Magda, suplicando que retirara su testimonio y ofreciendo una suma de dinero para contratar a un abogado. Magda, con la mirada de acero, le entregó un trapo sucio y le ordenó limpiar el suelo alrededor de la cocina. Por cada hora que pases fregando, te descontaré una moneda de tu deuda, porque robaste mis recetas y ahora pagarás con tu dignidad, le dijo sin titubeos. Verónica salió del mercado con la cara roja de la vergüenza, gritando mientras corría, pero la verdadera humillación la acompañaría siempre, la pérdida de su reputación y la certeza de que su futuro estaba vacío, una carcasa sin sustancia. Magda volvió a la barra, el delantal aún manchado de harina, y siguió sirviendo a los clientes que, ahora, la miraban con respeto y admiración. Cada porción que entregaba era un puñal contra la hipocresía de la sociedad, una prueba de que la perseverancia puede romper los muros de la injusticia. Los rostros, que antes se habían vuelto pálidos al probar la comida barata de Verónica, ahora brillaban con gratitud. La gente empezó a reconocer en Magda no solo a la cocinera,
sino a la mujer que había transformado el dolor en fuego para alimentar a los demás. En ese mercado, la luz tenue reflejaba el sudor de sus manos, y el eco de los pasos resonaba como un tambor de guerra, el sonido de una vida reconstruida sobre los escombros de la avaricia y la certeza de que, mientras haya hambre, siempre habrá alguien dispuesto a luchar sin piedad por el pan digno. Un año después del incendio que devoró el último vestigio del sueño culinario de Andrés, el viejo local que una vez fue su restaurante, fue arrastrado bajo el martillo del subastador, y él mismo, reducido a la dignidad de guardia de seguridad en un bloque de viviendas sociales, se instaló bajo el mismo techo que compartía con su cuñada, la rígida y silenciosa Cecilia. La casa familiar, ese edificio de ladrillos agrietados que había visto crecer a Margarita desde la cuna hasta la rebeldía, fue comprada por ella, pero no para volver a habitarla. La transformó en una escuela de cocina para mujeres que habían sobrevivido al asalto de la violencia doméstica. Cada mañana, el aroma de pan recién horneado se mezclaba con el olor a sudor y a recuerdos rotos, y las paredes, antes mudas testigos de discusiones y golpes, ahora resonaban con el clamor de cuchillos que picaban verduras y con risas que surgían como grietas en el hielo del pasado. Andrés, con la mirada empañada por la culpa y la impotencia, pasaba frente a la fachada de la casa cada tarde mientras caminaba de regreso a su puesto de vigilancia. Allí veía a Margarita, vestida con una blusa de seda azul que no llevaba ni una sola mancha, sus hombros rectos, su mirada tan fría que parecía cortar el aire. No había ira en su rostro, había una indiferencia calculada, una quietud que hacía temblar a cualquiera que hubiera intentado romperla. La venganza que había imaginado en los rincones oscuros de su mente no llegó como un grito, sino como el susurro constante de las ollas que hervían, como el crujir de los granos bajo la presión del mortero, como el latido firme de mujeres que aprendían a reescribir su historia con cada receta. En el jardín, aquel mismo espacio donde la infancia de Margarita había sido profanada por chorros de agua sucia y palabras punzantes, ella ahora se sentaba en una silla de mimbre gastada, bajo la sombra de un rosal que había sobrevivido a la tormenta. Con la mano temblorosa tomó un trozo de pan casero, aún tibio, cuya corteza crujía como el eco de los golpes que una vez la persiguieron. El sabor era puro, sin la amargura de los recuerdos, y cada bocado parecía desterrar los fantasmas que la habían perseguido durante años. Mientras masticaba, observaba a las estudiantes, María, Lucía, Ana, que, con los ojos brillantes, aprendían a amasar la masa como si fuera la única herramienta capaz de reconstruir sus vidas rotas. El sonido de sus risas se elevaba como un himno silencioso, una declaración de que la dignidad puede renacer incluso en la tierra más estéril. La familia que una vez sostuvo a Andrés y Margarita se desmoronó como una casa de naipes, cada miembro aferrándose a los últimos centavos, devorándose mutuamente en una lucha sin cuartel por sobrevivir. Los lazos se quebraron, las promesas se evaporaron y el eco de los insultos quedó atrapado en los corredores vacíos. Mientras tanto, la escuela prosperaba. Los platos servidos en la pequeña cafetería del patio se convirtieron en símbolos de resistencia, y la reputación de Margarita, como maestra de la resiliencia, se esparció más allá de los límites del barrio. El cisne que había soñado volar a París nunca abandonó el lago de barro que era su vida. Permaneció allí, con las alas cubiertas de lodo, para demostrar que, aunque la suciedad se adhiera a las plumas, la belleza puede surgir de la más profunda inmundicia. Cada vez que el viento agitaba las hojas del jardín, parecía susurrar que el verdadero triunfo no reside en la venganza ruidosa, sino en el silencio constante de la labor incansable, en el calor de una cocina que transforma el dolor en sustento, y en la mirada de una mujer que, sin perder la humanidad, se volvió la arquitecta de un futuro donde el fuego no quema, sino que alimenta. Pundamente